Bienvenido nuevamente a este su canal, Gate of Leo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, su amigo y servidor Baldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información muy importante. Y mire, así como vengo exponiendo todos los hechos más importantes de las diferentes regiones, no podía faltar América Latina, nuestra América Latina. Y claro, como referente siempre estará Venezuela. Venezuela porque es la nación más atacada por todos los medios, por todos los youtuberos, por todos aquellos políticos que de una u otra manera han decidido tomar la política o implementar la política de Estados Unidos, pese a que esto tenga consecuencias mucho más severas para su propia nación. Bueno, los titerillos, como yo les nombro, los títeres del Departamento de Estado en nuestra América Latina, aplican toda acción criminal que se lance en contra de Venezuela. Bueno, entonces Venezuela no puede faltar. Vayamos a algunos hechos y noticias importantes. Para empezar, hablemos un poco, voy a exponer sobre el COVID-19. Brasil, más de 24.000 casos, más de 1.400 muertos, más 300 en las últimas 24 horas, y no se detiene. Fosas comunes en las cuales se están enterrando a las personas que no han sido contadas. Y yo digo, lo dice, ¿por qué? Porque en esta guerra en contra de la pandemia, estos son los números oficiales. Pero ¿qué hay de los no oficiales? ¿Qué hay del oculto por parte de los gobiernos? No lo sé. Pero allá he visto yo imágenes desgarradoras de Brasil. Por un Jair Bolsonaro, bueno, que ha decidido, o que simple y sencillamente es un fracaso como presidente, y al cual yo le auguro su futuro, y su futuro es, va a ser destituido. Yo lo digo, va a ser destituido el señor Jair Bolsonaro. No se olvide precisamente que el señor Sergio Moro ha precisamente renunciado a ser su ministro, ¿sí? Su fiscal de la fiscalía, o sea, su ministro precisamente del señor Jair Bolsonaro. Un Sergio Moro que acribilló, mató y asesinó a la democracia allá en Brasil. Sí, yo digo, la asesinó. Desde el momento en que inició la persecución política en contra de Dilma, en contra de Juan Ignacio Lula da Silva, para evitar que pudiera llegar nuevamente al poder y que Brasil continuara por el camino del progreso y desarrollo para todos mis hermanos brasileños. Y como el señor Sergio Moro representa a la oligarquía, a la burguesía, a la dictadura, obviamente tenía que sacrificar la democracia para nuevamente poner en manos de la oligarquía y de la burguesía en las manos de la oligarquía y de los militares, a Brasil. Él mató la democracia y al mismo tiempo va a apuñalar la espalda del señor Jair Bolsonaro. O sea que Jair Bolsonaro no tiene futuro porque todo lo tiene en contra. Su principal aliado ha renunciado para tomar cargo también en el Senado y desde ahí buscar la manera de destituir al señor Jair Bolsonaro, que saldrá. Créanmelo, saldrá. Este será destituido. Un impeachment en contra del señor Jair Bolsonaro viene. O sea, ese es un enemigo de Venezuela. Un Jair Bolsonaro que ha decidido aplicar cualquier acción y política de Estados Unidos en contra de Venezuela, incluyendo, estuvo pensando en la militar, pero debido a que los militares se les rebelaron y no aceptaron las condiciones del señor Jair Bolsonaro, porque sería una verdadera tragedia para Brasil y para Venezuela, un enfrentamiento. Entonces, por eso no lo han hecho y no lo harán. Yo lo digo como es, pero Jair Bolsonaro tiene que irse porque ha causado mucho daño a Brasil y a los brasileños. Más allá de si eres brasileño, te guste o no lo que yo diga. Yo no soy brasileño y sin embargo sé perfectamente lo que está pasando. Y el Jair Bolsonaro representa un peligro y una amenaza para la estabilidad económica, política y social de todo Brasil. Y ustedes saben las acciones que ha tomado y ha sido un fracaso en contra de ustedes mismos allá en Brasil. Bueno, por ese lado no hay preocupación, ese se larga, ese se va, ese lo vamos a derrotar o ese va a caer. Vamos con Jeanine Áñez. Una Jeanine Áñez que al igual quiere seguir en el poder, pateando la democracia, clavándole una daga a la Constitución y a las diferentes políticas para seguir en el poder a través del amedrentamiento, a través de la intimidación y a través de la fuerza, la policía y el ejército, tratando de amedrentar a todo aquel que hable en contra de la señora Jeanine Áñez. Otra
a la cual se la pasará factura precisamente cuando vengan las elecciones. Y que ahora con el confinamiento precisamente del COVID-19, en lugar de tomar medidas concretas, los medios de comunicación corporativos, claro, que alaban a todo traidor, a todo títere, a todo dictador, hablo de los medios de comunicación corporativos en general. Lo siento si se siente ofendido. Siempre han defendido las dictaduras y a cualquier dictadorcillo como Yanine Áñez, y si ella les dice que está haciendo todo lo posible para tomar medidas adecuadas y apoyar al pueblo boliviano para solventar la crisis, bueno, pues le miente de manera descarada, porque la señora Yanine Áñez únicamente habla, pero hasta hoy no ha realizado un solo programa que beneficie a mis hermanos bolivianos. Ella se va cuando vengan las elecciones. Y aún los medios de comunicación corporativos están tratando de ayudarle para tratar de manipular la misma opinión pública y digan que tiene oportunidad y no la tiene. No Yanine Áñez. Ella ya está muerta. Solamente faltan las elecciones para enterrarla. Es así de simple. Ella se va. Lenín Moreno, otro que ha sido un fracaso, este cuántico que ha sido una verdadera desgracia para Ecuador. Una desgracia no solamente respecto a esta crisis, bueno, sanitaria que vive, esta pandemia que está golpeando más duramente al Ecuador precisamente porque tiene un gobierno inepto, un cuántico, que poco o nada ha hecho, sino al contrario, ir destruyendo a la nación que iba construyendo el señor Rafael Correa. Y ahora, precisamente, cada vez que sale a dar algún comentario, alguna rueda de prensa, lejos de aceptar la realidad, sigue diciendo estupideces y sigue hablando tonterías. Sigue hablando cuanticuadas, hijas de puta, que no le entiende nadie. O sea, es un perfecto inepto que ya debería irse, pero que de todos modos va a salir para ser reemplazado por alguien que luche por el pueblo. Eso sí se lo digo. Así es que los enemigos de Venezuela poco a poco irán cayendo, uno por uno. Yo se lo digo, ese es mi futuro para América Latina y es lo que yo pronostico con toda seguridad, con toda seguridad. Entonces vamos a agarrar esos tres, vamos a Venezuela, donde, como le digo, a Venezuela no lo está venciendo absolutamente nadie. No lo va a vencer Estados Unidos con las armas, con la intervención militar, ni con nada de esto. Yo voy a decir cuál es la principal arma que se está utilizando en contra de Venezuela. Esa es la principal arma. Ninguna otra arma ha sido efectiva ni será efectiva en contra de Venezuela. Ni una intervención militar, ni los bloqueos, ni sanciones. Nada de esto podrá detener el avance de Venezuela. No puede. Y no lo van a hacer. No mientras tenga el apoyo de China, de Rusia y de Irán. Y de otras naciones, de México. No lo van a hacer. ¿Por qué no? Porque las sanciones económicas son unilaterales. No son aceptadas yo le he dicho, por la Organización Mundial la Organización de Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Como no son aprobadas unánimemente, son ilegítimas. Por lo tanto, si México quiere mandar enseres, apoyo, ayuda económica, de lo que guste, a Venezuela, ningún buque militar de Estados Unidos puede detener un buque de México que vaya en camino a Venezuela. No puede, porque si lo haría tendría un grave problema con el gobierno mexicano y una demanda que perdería Estados Unidos. Lo mismo Rusia, o lo mismo China, o lo mismo Irán. No pueden imponer el bloqueo ni naval ni aéreo. Ellos lo saben y saben perfectamente que sería un fracaso, y Estados Unidos, o la moral, así también como aquellos que creen que Estados Unidos es defensor de la libertad y la democracia, verían más clara realmente quién es Estados Unidos. Precisamente por eso no ha actuado en contra de ningún buque, ni de Rusia, ni de China, ni de México, que van a Venezuela. ¿Por qué? Porque sabe que no puede hacerlo. Por eso he dicho que con eso no pueden ganarle la guerra a Venezuela. Pero ¿cuál es la principal arma realmente que se está utilizando en contra de Venezuela? Aquí le va. La guerra mediática. Aquí le voy a dar. Yo decía que no iba a poner estos titulares, pero es necesario para que usted entienda cómo funcionan los medios de comunicación corporativos. Los medios independientes pagados por Elliot Abrams y el Departamento de Estado para que apoyen a los medios corporativos para que sigan la propaganda anti-Venezuela, la demonización de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, del señor Padrino López y todos aquellos que realmente han luchado y están luchando por el bienestar de Venezuela. ¿Cómo lo hace? Bueno, la prensa libre, medios de comunicación corporativos o la guerra mediática, que hablamos por cientos y cientos de medios que tienen como único objetivo
crear la guerra psicológica, crear todo tipo de titulares totalmente fuera de contexto, fuera de la realidad, pero cuya intención es aplicarlo mentalmente a los ciudadanos para que aceptemos una intervención. Yo lo he dicho una y otra vez, pero en realidad en ninguna de las noticias que estos informadores, ni medios de comunicación corporativos, ni medios alternativos, ni youtuberos antivenezolanos, ninguna tiene verdaderamente un fondo, ni tiene algo con que respaldar esa noticia. Es crear titulares estúpidos y hablar idioteces. Todos ellos. Dije también medios de comunicación corporativos. Y lo reitero. Todos ellos. Veamos, aquí van algunos. Mire, por ejemplo, cascos azules, dice uno de esos titulares. Llegarán por Maduro. Un mismo idiota que apenas hace 2 horas dice que precisamente Comando Sur de los Estados Unidos se prepara para atrapar a Maduro. El mismo idiota que hace 2 horas atrás, o sea, sube como 10, 15 videos, es su trabajo, pagado por el Departamento de Estado. Otro idiota que dijo, Nicolás Maduro, la DEA irá por Nicolás Maduro. Y de todo saca una historieta, así, totalmente fuera de contexto, pero ahí dale y dale y dale en contra de Venezuela. Es el mismo idiota. O sea, parecen noticias o noticias de Venezuela, todos estos medios, ¿sí? Maduradas y todos ellos realmente crean titulares sin ningún tipo de fundamento. Realmente son titulares y ellos inventan toda la historieta. No está pasando nada en Venezuela. Ni Colombia puede intervenir militarmente, ni lo puede el señor Jair Bolsonaro, porque tiene en contra muchos comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que han dicho que es una locura. El Comando Sur no puede tampoco, porque lo he dicho y reitero nuevamente aquí. Esto sería una oportunidad de oro para Irán, para Rusia y para China, para venir a proteger a Venezuela y poner bases militares. Y Estados Unidos jamás intervendrá en Venezuela única y exclusivamente por ese temor. El temor de que pueda tratar de realizar algún tipo de acción en contra de Venezuela, Rusia y China vengan al rescate, pongan bases militares en la región venezolana y desde ahí prácticamente Estados Unidos está muerto en América Latina. No lo va a hacer. Ok, pero vamos a otro punto importante. Yo le estoy diciendo sobre estos medios de comunicación alternativos y la prensa libre y todo esto, cómo funcionan. Esa es verdaderamente la guerra. Maduro desconcertado, el señor Juan Guaidó se ha pronunciado y Maduro no lo esperaba. A ver, permítame una cosa, déjeme pensar en algo importante. Y aquí se lo digo a mis amigos, seguidores venezolanos, detractores y no detractores, chavistas o antichavistas. Le pregunto yo a usted, o amigo latinoamericano, sin importar si le gusta Chávez, si le gusta Nicolás Maduro o no le gusta, si le gusta lo que yo digo o no. Dígame una cosa, vayamos. Ellos hablan de que Nicolás Maduro, hay muchos titulares, el pueblo se le revela a Nicolás Maduro por la pandemia. Hay saqueos en Venezuela por hambre, por el confinamiento, y Nicolás Maduro huye. O sea, ese tipo de titulares, realmente. ¿Por cuál pandemia? Ok, vayamos. Este 2 de mayo, Nicolás Maduro anunció los últimos números del COVID-19. ¿Cuántos infectados hay en Venezuela? 352. ¿Cuántas muertes? 10. 352 infectados no son nada. Es la nación menos afectada por el coronavirus en América Latina. La menos afectada. En Brasil tenemos 24.000 y más de 1.300 muertos, 1.400. Y eso es lo que dice el gobierno, más lo que falta. En Ecuador tenemos más de 12.000 casos, más de 1.500 personas muertas, pero ya he dicho que van más de 9.000, 10.000, 15.000 personas. Solamente que la verdad no está saliendo a la luz. O sea, se supone que el menos afectado de América Latina es Venezuela. Y sin embargo, la prensa libre, medios de comunicación corporativos, tratan de desviar la atención de verdaderos problemas que existen en Colombia, que los existen en Ecuador, allá en Bolivia, y tratando de proteger a los criminales y atacando a una persona que está haciendo realmente y actuando correctamente para beneficiar y proteger a su pueblo, que es Nicolás Maduro. Okay, aquí va la verdad. Aquí, yo no me ando con juegos. Ahora, vamos a un punto interesante. Yo quisiera que algún venezolano, así sea mi detractor, quiero que me diga cuáles son o de qué manera el señor Juan Guaidó ha implementado un solo programa
en apoyo a mis hermanos venezolanos, ya sea dentro o fuera de Venezuela. Uno solo, un solo programa social, o un solo programa de aporte o de ayuda para los venezolanos, uno solo. ¿Y sabe qué? No existe. No existe un solo programa, aún después de haber tomado más de 650 millones de dólares del Departamento de Estado, Juan Guaidó y la oposición. Más de 650 millones de dólares del Departamento de Estado, de nuestro dinero, y el señor Juan Guaidó no ha implementado un solo programa social. Y no me vengan con que a los trabajadores de la salud le iba a dar un bono de 100 dólares, porque ese programa no existe y nunca ha existido. Es una burla, no solamente a los venezolanos, sino a los que trabajan en el sector salud. O sea, Juan Guaidó es un perfecto idiota, un perfecto criminal, mentiroso y mañoso, que no ha hecho absolutamente nada por Venezuela. No existe un solo programa que me indique, ni que yo busque y que analice, y no existe. Ok, ahora vamos a otro punto interesante. Y estoy hablando del dinero que ya se le entregó al señor Juan Guaidó. Pero ¿qué hay de Citgo? Se robaron Citgo, una empresa que vale más de 11 billones en sí, más lo que producía, que a la altura sería 50.000 millones de dólares, los que ha perdido el gobierno del señor Nicolás Maduro. ¿Por culpa de quién? Del señor Juan Guaidó, que se la entregó a sus amos en la Casa Blanca. A cambio recibió 80 millones de dólares. Juan Guaidó recibió 80 millones y la oposición por una empresa que vale 11.000 millones y que dejaría ganancias hasta estos momentos, desde que la tomaron, por más de 50.000 millones de dólares. Un buen negocio para Estados Unidos tener a idiotas y a títeres como Juan Guaidó y a la oposición venezolana, que se vende por 80 millones para entregar algo que en estos momentos le hubiera dejado a mis hermanos venezolanos más de 50.000 millones de dólares, que serían repartidos o que servirían para crear programas de desarrollo, vivienda y de salud en toda Venezuela. Ese es el tipo de personaje al que dicen el presidente interino, un Juan Guaidó que se le ha dedicado a saquear los recursos de mis hermanos venezolanos. Eso nomás hablo de Citgo. No estoy hablando del oro precisamente de allá de Inglaterra, o del banco, o del dinero, el depósito del dinero del banco allá en Portugal. No estoy hablando de eso, ni de monomeros allá en Colombia. Y todo ese dinero, ¿dónde está? Si el señor Juan Guaidó no ha hecho absolutamente nada por Venezuela, sino todo lo contrario, destruir a la misma nación venezolana. Entonces, seamos claros y digamos las cosas como son. Hasta estos momentos no ha habido ni un aporte por parte de la oposición, mucho menos del señor Juan Guaidó. El señor Nicolás Maduro este pasado 27 anuncia el incremento del salario mínimo, como ya lo dije, e inclusive ha defendido perfectamente a la población en el coronavirus. Y ha creado los programas de desarrollo, y todavía para evitar que la gente se sienta confinada en las casas por esta pandemia, ha decidido flexibilizar este sábado, domingo, flexibilizar precisamente las medidas para que la gente pueda salir, adquirir o realizar cualquier tipo de acción, siempre y cuando tome la distancia justa y al mismo tiempo salga con su tapabocas y evitar que los contagios se sigan dando. Yo veo que Nicolás Maduro siempre está haciendo cosas por el Estado. Inclusive, lo dije apenas en un video anterior, que no solamente ha iniciado el programa de desarrollo, de desarrollo agrícola interno, sino que al mismo tiempo le provee a todos los productores la maquinaria, los tractores, las semillas y el fertilizante que necesitan para la producción nacional o la producción interna. Nicolás Maduro está haciendo todo. ¿Qué está haciendo el señor Juan Guaidó? Yo quiero que alguien me lo diga, uno de esos idiotas me lo diga, uno de esos de la oposición, o esos youtuberos de mierda, antivenezolanos, se dicen venezolanos, pero yo le digo una cosa. Esos venezolanos, y yo se lo digo una cosa, usted si es venezolano, un auténtico venezolano, le digo una cosa, analice a todos esos youtuberos que se encuentran fuera de Venezuela pidiendo intervención militar, aplaudiendo sanciones, aplaudiendo bloqueo. Guárdelos, vea quiénes son y guárdelos en su memoria para que cuando quieran regresar a Venezuela los reciba como se merece. Como se merece. Para que cuando quieran regresar a Venezuela, que ahora sí ya voy a regresar a Venezuela, lo reciban como se merece. ¿Cómo se merecen? Yo digo que llegando a Venezuela, una patada en el culo
y a la prisión. ¿Por qué? Porque han traicionado al pueblo, a la nación. Estos son traidores. Estos quieren a Venezuela destruida. No quieren a ningún venezolano. Al contrario, insisto nuevamente aquí. Vamos a un punto importante que yo quiero, antes de irme, quiero analizar. Todos hablan de que Nicolás Maduro y que hay una histeria, que hay problemas de salud y que hay problemas, bueno, de alimentación. Y yo le pregunto, ¿cómo es posible que aún, supuestamente estando en tan mala situación Venezuela, mis hermanos venezolanos que huyeron o que salieron en su debido momento a Perú, a Ecuador, a Bolivia, a la Argentina, al mismo México, hoy están regresando a su nación, pese a la supuesta pandemia, pese al supuesto bloqueo, pese a todo lo que llegan los youtuberos y medios de comunicación corporativos, están llegando por miles a Venezuela, venezolanos llegando a Venezuela. ¿Por qué? Es que se encontraron que allá afuera no es lo mismo. Allá afuera se te cobra por todo. Allá afuera no se te perdona nada. Allá afuera o trabajas y comes. Si no trabajas, no comes. En Venezuela no, ¿verdad? En Venezuela tienen un programa de salud gratuito, tienen un programa educacional gratuito, tienen algunos, la mayoría, vivienda gratuita, gasolina gratuita. Óigame, pues yo, si soy venezolano y en otras partes me tratan con la punta del pie, yo me voy a mi Venezuela. ¿Ah? ¿No es así? ¿O es que yo estoy mintiendo? Por supuesto que no. ¿Por qué están regresando pese a la crisis? ¿Ah? Porque aún, pese a todo eso, está mejor estar del lado de Nicolás Maduro en su nación y con su gente. ¿No es así? ¿O yo me equivoco? ¿Por qué están huyendo de Ecuador? ¿Qué les da el Ecuador? Nada. ¿Qué les dio el Perú? Nada. ¿Qué les dio la Argentina? Nada. Ahí trabajas y comes. Si no trabajas, no comes. Es la diferencia entre Venezuela y América Latina. Aunque usted no lo crea. Y aquí están mis hermanos venezolanos. No me dejarán mentir. Que hay problemas en toda América Latina, hay problemas. En toda América Latina hay problemas. Que no son mejores que los de Venezuela. Créamelo. Si hay uno que todavía en estos momentos de crisis está bien, sigue siendo Venezuela, con todos los defectos que usted pueda buscarle. Yo con eso le digo todo, ahí se la dejo, nos vemos a la próxima, muchísimas gracias.